Bien, vamos a presentar ahora la membrana celular como una estructura de la célula que vamos a estudiar en este capítulo. La membrana celular determina los límites de la célula. Por eso se dice que es la frontera de la vida, porque se supone que el medio interno celular es lo que tiene vida y lo exterior no necesariamente, a no ser que estemos hablando de otras células, ¿no? En este caso se ven los límites por aquí. Vamos a hablar un poquito sobre esta membrana. Como sabemos, las células necesariamente deben tener un límite, deben tener una delimitación que pueda permitir a la célula mantener un medio interno con unas características especiales que lo permita diferenciarlo del exterior de la célula. Esta es la membrana. Aquí nosotros la podemos ver. Esta membrana usualmente no es visible en el microscopio, a no ser que hagamos un trabajo muy fino con ella, y estamos hablando del microscopio electrónico. Con el microscopio óptico nosotros no la vamos a ver, ¿no? Esta membrana, sin embargo, es muy especial porque le da a la célula la capacidad para controlar selectivamente la entrada y salida de la mayoría de las sustancias. No de todo. Vamos a analizar este aspecto con más calma. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Por un lado, la membrana plasmática protege a la célula, el medio interno de la célula, al regular el intercambio, y también a las organelas, mitocondrias, lisosomas, cloroplastos, si es que hay. Mantiene una forma estable de la célula u organela al proveerle un medio con una concentración estable y permanente. Regula el intercambio, el transporte de sustancias y energía hacia adentro o hacia afuera de la célula. O sea, básicamente las moléculas más grandes no pasan si es que no tienen permiso de la membrana celular. Por otro lado, debido a las moléculas que tienen la cara exterior, permite la comunicación, el intercambio, el reconocimiento intercelular de aquellas con las que entre en contacto. Que decía, permite el reconocimiento celular, sobre todo en las células animales. Permite la motilidad de algunas células u orgánulos, o sea, dada su forma cambiante y la constitución de la membrana. Algunas células como algunos orgánulos pueden moverse, algunas células como las amebas pueden cambiar su forma y desplazarse de un lado a otro. ¿Cuál es la estructura de la membrana? ¿De qué está formada esa membrana? La membrana en principio es muy delgadita, tiene un grosor que va, dice, de 7 a 10 nanómetros apenas. Eso en términos de Armstrong sería de 70 a 100 Armstrong en la mayoría de los casos. No es visible para nada en el microscopio óptico, el microscopio de luz. La membrana se compone casi completamente de lípidos, proteínas, en la mayoría de los casos. Y podemos encontrar también en células animales una cierta cantidad de carbohidratos. Adicionalmente, dice, podemos encontrar colesterol en la membrana y los azúcares o carbohidratos que estamos comentando. Esta es la fotografía de una membrana plasmática. Se supone que vamos a verlo con más detalle. Esta es una capita muy delgadita, como pueden ver, que está delimitando la célula, una fotografía al microscopio electrónico. Al interior hay una membrana plasmática mitocondrial. Vamos a ver que las membranas de las estructuras internas igual tienen la misma configuración que la membrana plasmática celular. La membrana plasmática del núcleo,
que también es una membrana doble, pero es una membrana. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir fijando es que las membranas, sean internas o externas, tienen más o menos una configuración similar. La célula posee una membrana. Esta membrana está formada por, vamos a ver de qué está formada esta membrana, usando como ejemplo los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen en su membrana lípidos, que más o menos en un 40%, un poquito menos de la mitad son lípidos, que se presentan de manera de fosfolípidos, una molécula especial a la cual nos hemos referido en el capítulo de organización molecular. También hay colesterol, un mínimo porcentaje de estos lípidos. La mayor parte de estas membranas son proteínas que llegan más o menos al 52%. Estas proteínas pueden aparecer como proteínas integrales o proteínas periféricas, que las vamos a observar después. Y finalmente, un 8% de carbohidratos. Una fracción muy limitada y que están representados por el glicocáliz, que es una capa de carbohidratos combinados con proteínas que permite a las células animales, al glóbulo rojo en este caso, interactuar con otros glóbulos y reconocer si es o no del mismo organismo, si es o no del mismo tipo celular. Debido a estos carbohidratos, por ejemplo, es importante asegurarse de que los grupos sanguíneos sean compatibles cuando se hace una transfusión, porque si las células se desconocen o se rechazan entre ellas por no ser del mismo organismo, pueden producir una aglutinación y forman coágulos al interior de los vasos sanguíneos de las personas que han recibido transfusión. Entonces, estamos diciendo que esto es en glóbulos rojos. Esto va a cambiar de un tipo celular a otro. No obstante, en términos generales, casi siempre tenemos más proteína y tenemos después, en segundo lugar, lípidos. Los carbohidratos pueden inclusive faltar en algunas estructuras internas de la célula. En las células nerviosas podríamos sí tener al revés más lípidos que proteínas. Puede haber hasta un 70-80% de lípidos, porque las células nerviosas, como son conductores eléctricos, necesitan una una sustancia aislante que no transfiera carga eléctrica, papel que cumplen los lípidos formando las vainas de mielina, para evitar que las células hagan circuitos eléctricos entre ellos. Aquí tenemos la fotografía de una membrana, una fotografía al microscopio electrónico. En realidad lo que estamos observando aquí son dos membranas. La parte de arriba es una membrana celular y la parte de abajo es otra membrana. El espacio oscuro es el espacio intercelular, el espacio que hay entre dos células. Bien, ¿cómo se sabe? Ya hemos dicho que tiene proteínas, tiene lípidos, tiene carbohidratos, esta membrana. ¿Cómo están ordenados estos elementos? Fue la cuestión, porque si ustedes miran en esta fotografía es difícil mirar qué es lo que es la capa oscura y la capa más clara que se ve en el centro. Entonces se propusieron modelos de membrana, entre los que encontramos el modelo de Daniel y Dobson, propuesto en 1935, que decía que la membrana tenía tres capas. Dos capas de proteínas en los bordes y una doble capa central de fosfolípidos en el centro. Esto estaría apoyado por esta fotografía, por las primeras fotografías electrónicas que se obtuvieron. Como pueden ver, aquí tenemos una capa oscura, una capa clara y la otra capa oscura. Estoy señalando con el ratón. Vendrían a ser el modelo, lo que dieron origen al modelo trilámina. No obstante,
Este modelo ha sido prácticamente desechado, no podemos decir anulado porque todavía no tenemos una fotografía a detalle de la membrana celular. Ha sido desechado por ser demasiado simplista y no nos permite entender o explicar las propiedades que tiene la membrana. Según este modelo, como pueden ver, tendríamos una capa de proteínas por este lado, una doble capa de fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos, las cabecitas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas en el centro. Y otra capa de proteínas en el espacio interno. O sea, como un sándwich, ¿no? Por eso se lo llama como modelo de sándwich. Una representación bilateral sería más o menos así. La cubierta de proteínas, la doble capa de fosfolípidos y otra cubierta de proteínas, y se supone que habrían canales o poros en esa membrana por los cuales se daría el intercambio entre las células. No obstante, hemos dicho que este modelo es demasiado simple. ¿Por qué? Porque si un canal o un poro fuera así tan simple como se lo muestra aquí, no tendría la capacidad de escoger, de seleccionar, de reconocer algunas sustancias y dejarlas pasar y bloquear otras, porque sería más o menos como un poro muy finito por donde pasan las sustancias que pueden pasar y aquellas que no, pero no habría selectividad. Y esto es lo que ha llevado a que este modelo prácticamente se lo deseche. Tenemos ahora el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido, que ha sido propuesto por Singer y Nicholson en el año 72, nos dice por un lado que la membrana es un mosaico, una doble capa de fosfolípidos, igual que en el modelo Dobson, pero las proteínas no estarían por encima, sino que estarían incrustadas o pegadas en ciertos espacios de esta membrana. Sería una capa continua de lípidos y proteínas un poco más aquí, un poco más allá. Por otro lado, según este modelo, la membrana sería fluida, es decir, de consistencia líquida, no es sólida, no es dura, no es rígida, es como una película de lípidos, una capita de lípidos semilíquido. Dice que permite que los lípidos y las proteínas puedan moverse lateralmente, nadar básicamente en esa capa de fosfolípidos, en esa capa líquida. Este es un esquema de cómo sería un plano en 2D, plano lateral. La doble capa de fosfolípidos. Fíjense que aquí la proteína no está por encima como en el modelo de Daniel y Dobson, sino que está pasando la membrana. Esta sería una proteína intrínseca o integral. Algunas proteínas están pegaditas por encima. Estas son proteínas extrínsecas o proteínas periféricas. Y los carbohidratos que estarían pegados a las proteínas formando glucoproteínas, o en algunos casos pegados a los fosfolípidos formando glucolípidos. Un detalle importante, la parte de abajo sería la parte que es el citoplasma de la célula y la parte de arriba sería el medio exterior. Y fíjense que los carbohidratos solamente están en la cara externa, en este lado. Aquí donde está el citoplasma, en este lado, no hay carbohidratos. Por esta razón se suele decir que los carbohidratos se distribuyen asimétricamente. Quiere decir que no hay en este lado, solamente están en un lado, no hay simetría. En cambio, los fosfolípidos, la mayoría tienen simetría porque un fosfolípido de un lado, del lado externo, se corresponde con un fosfolípido del lado interno. Las proteínas tendrían simetría parcial porque algunas sí tienen su correspondiente proteína en el otro lado, otras, como esta que estoy señalando con el mouse, no tienen la proteína en el otro lado de la membrana. Entonces, hay diferencia entre el contenido interno y externo de la membrana. Un esquema ampliado en 3D nos mostraría una membrana así. Las proteínas incrustadas, las proteínas integrales,
pasando de un lado a la membrana, otras estarían por encimita. Aquí están los carbohidratos. También aquí se han añadido las combinaciones de colesterol que pueden aparecer entre la capa de fosfolípidos. Este sería el citoplasma, este lado de acá. Como pueden ver, hay filamentos ahí que son de proteína y corresponden a microfilamentos usualmente que le dan estabilidad y ayudan a que esta membrana no se rompa, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un mosaico, una capa continua de fosfolípidos con apariciones un poco aquí, un poco allá de proteínas. Según la teoría del mosaico fluido, la membrana es un fluido. Entonces, esa doble capa de fosfolípidos es líquida, no es dura. Y los fosfolípidos pueden moverse. Hay un movimiento de flip-flop, dice. Pueden saltar de una monocapa, de un lado de la capa al otro lado. Se produce poco porque este proceso requiere energía. Este fosfolípido que está aquí podría voltearse y pasar al otro lado de la membrana, ¿no? O este de aquí podría terminar en el otro lado. Hay también un movimiento de difusión lateral. Este fosfolípido que está aquí, este de acá, podría moverse, abre el permisito, dijo Monchito, pasar a ubicarse aquí. O sea, no están fijos, no están sujetados. Hay un movimiento de rotación. Esos fosfolípidos, como está el esquemita aquí, pueden girar sobre sí mismos como si fueran trompos. Y también hay un movimiento de flexión en el cual estos fosfolípidos pueden quedarse así, las dos olas hidrofóbicas que tiene podrían quedarse más juntos o podrían separarse un poco, lo cual le da entonces un gran dinamismo a la doble capa de fosfolípidos. Esta es la molécula de fosfolípido que hemos comentado, un símbolo que lo representamos así, la cabecita de color gris que se corresponde a esto acá, y las dos colas hidrocarbonadas que aparecen aquí. Ya hemos hablado de esto hablamos de los lípidos. Esta es la cabeza y esta es la cola, ¿no? Así, por eso lo representamos así. Son los componentes que forman todas las membranas celulares conocidas, sea la membrana plasmática, la membrana de las mitocondrias, la membrana del núcleo, la membrana de las bacterias, la membrana inclusive de los virus envueltos. Todos tienen fosfolípidos. Ahora, en la parte de la cabeza hidrofílica, aquí tenemos el grupo fosfato, este es el glicerol, puede variar esta parte. El alcohol, porque este es un segundo grupo alcohol que aparece unido al fosfato, puede cambiar. Hay más de 100 tipos de fosfolípidos en virtud de esto. Estas colas también pueden cambiar en su constitución. Entonces, tenemos muchas clases de fosfolípidos. Las dos colas que hemos dicho no tienen afinidad con el agua. Esta parte es la que no quiere mezclarse con el agua y esta parte de la cabecita sí tiene afinidad con el agua. Entonces, si nosotros mezclamos fosfolípidos con agua, esta parte se va a atraer con el agua, más esta parte va a tratar de evitar su contacto a como de lugar. Ahí podemos ver, los fosfolípidos en agua forman espontáneamente una bicapa. Aquí lo podemos ver. Esta pequeña animación. Siempre se acomodan así porque de esta manera las cabezas azules, que son hidrofílicas, que tienen afinidad con el agua, quedarían en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas se agrupan entre ellas para evitar tocar el agua. Es por eso que forman de manera espontánea o capas dobles de fosfolípidos como lo encontramos en la célula. Este sería el arreglamiento o el ordenamiento que habitualmente tiene la membrana, como vemos aquí. Aquí hay agua, afuera de la célula, adentro de la célula el citoplasma tiene agua. Adentro, las colas hidrofóbicas que se han quedado ahí para evitar el contacto con el agua.
Si yo deshago esta bicapa de fosfolípidos, va a volver a adquirir esa configuración porque es una configuración química y electrostáticamente estable. Bueno, además de los fosfolípidos, de los cuales hay más de 100 tipos, hemos dicho, también podemos encontrar esteroides como el colesterol en las células animales y fitoesteroles, otras moléculas parecidas en las células vegetales. El colesterol, que representa más o menos el 5% de toda la fracción de lípidos, contribuye a darle resistencia y estabilidad a la membrana. Se dice que si no hubiera colesterol, la membrana sería tan, pero tan líquida que terminaría rompiéndose. Entonces eso le da un poquito más de solidez. Sin embargo, un exceso de colesterol en la membrana celular va a producir una rigidez o un aumento de rigidez de esa membrana y que sumado en los vasos sanguíneos, por ejemplo, el exceso de colesterol conlleva a un aumento de la presión arterial precisamente porque los vasos sanguíneos pierden elasticidad por tener mucho colesterol. Aquí estamos representando en la parte de amarillo estarían las cabecitas de colesterol. Ya hemos visto este modelo, como algunas proteínas pueden pasar dando vueltas a través de la membrana y algunos forman canales a través de los cuales pueden pasar algunas sustancias por medio de ese canal de proteínas. Las proteínas hemos dicho que son de los tipos integrales o pueden ser periféricas. Las proteínas integrales pasan de un lado a otro de la doble capa de fosfolípidos, tienen zonas hidrofóbicas que están en el centro de la doble capa. Y las periféricas son las que están solamente por encimita, ya sea en la cara en el lado del citoplasma o en el lado exterior. Presentan normalmente regiones polares y cargadas, por eso están asociadas a las proteínas integrales y también pueden estar asociadas a los lípidos. Y hay un grupo de proteínas que se llaman proteínas transportadoras, que la vamos a ver más luego, que permiten el movimiento de sustancias a través de la membrana, ya sea para entrar o para salir. Esta sería, como pueden ver, la membrana celular, la doble capa de fosfolípidos. Como pueden ver, es líquido. Esta es una animación, obviamente. Podemos mirarlo otra vez. Algunas proteínas, como en este caso de acá, estas serían proteínas integrales y estas son proteínas periféricas que están pegaditas hacia un lado de esta membrana. Pero lo que quiero que quede de relevancia es que esta doble capa de fosfolípidos es prácticamente acuosa. Ahora, las proteínas, como si los fosfolípidos pueden moverse, las proteínas también lo pueden hacer. Entonces, si las proteínas se pueden mover, pueden juntarse, pueden nadar ahí en esa capa que es la membrana, desplazarse sobre sí mismo, rotar o moverse lateralmente. Tenemos de la misma animación, unas proteínas nadando en la doble capa. ¿Pueden ver? Nadando completamente, ¿no? Es una presentación muy hermosa de cómo la membrana permite el movimiento de estas proteínas. No están fijadas, no están ancladas como podríamos pensar, ¿no? Algunas proteínas pueden moverse de una capa a otra, pueden pasar del lado de la capa externa a la capa interna, y como vemos aquí, se dice que pueden girar, pueden darse la vuelta, pueden rotar o pueden pasar de esta capa, de este lado de acá, pueden pasar
hacia este otro lado. Aunque ese movimiento está bastante limitado, se sabe que hay proteínas que sí lo pueden hacer. Bien, vamos a cortar aquí la grabación del video para que podamos hacer un segundo video con los mecanismos de transporte, porque si no se nos hace bastante largo. Seguramente se pueden cansar o se van a aburrir al mirar el video. Vamos a quedar acá. Entonces, cortamos el video y